Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Aníbal, Eliana, Magnolia, Viviana, hola Blanca, hola Katy. Bienvenidos, vamos a dar comienzo a esta charla y vamos a estar hablando en la primera parte del atrio del tabernáculo. Hola Gaby, bienvenido. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar con la lectura de Shemot en el capítulo 27. Harás el atrio de la morada. Al lado sur, 100 codos de toldas de lino fino torcido a lo largo de ese lado del atrio, con sus 20 postes y sus 20 bases de bronce. Los ganchos y las bandas de los postes deben ser de plata. De nuevo, otros 100 codos de toldas a lo largo del lado norte, con sus 20 postes y sus 20 basas de bronce. Los ganchos y bandas de los postes deben ser de plata. Para el ancho del atrio por el lado oeste, 50 codos de toldas con sus 10 postes y sus 10 basas. Para el ancho del atrio por el frente o el lado del este, 50 codos, 15 codos de toldas a un lado con sus 3 postes y sus 3 bases, 15 codos de toldas al otro lado con sus 3 postes y sus 3 bases. Y para la puerta del atrio, una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido con la borde bordado con sus 4 postes y sus 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio serán unidos con plata y sus ganchos serán de plata. Sus bases serán de bronce. El largo del atrio será de 100 codos y el ancho será de 50 codos alrededor. Y la altura de 5 codos de lino fino torcido. Las bases serán de bronce y todos los utensilios de la morada para todos sus servicios, así como sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. También aparece todo este recuento en el capítulo 38 de Shemot, que es lo que relata la construcción, ¿no es cierto?, del tabernáculo. En este mensaje, entonces, estamos llegando al atrio. Parece que el atrio fuera una cosa bastante simple de entender, pero no lo es como todo. Si solo tratáramos de entender las dimensiones y los materiales, no encontraríamos mayores dificultades. Pero si queremos obtener el significado espiritual del atrio del tabernáculo, nos vamos a dar cuenta que no es tan simple de entender y que hay que escarbar como de costumbre para recibir los tesoros escondidos de las escrituras. Las categorías de los materiales. Para empezar, quiero repasar algunos puntos que nos van a ayudar a entender el significado espiritual del atrio. En primer lugar, tenemos que recordar que en la construcción del tabernáculo, del mobiliario y del atrio se utilizan principalmente 3 clases de materiales. La primera son los metales o minerales. El oro, la plata y el bronce son metales, ¿no es cierto? La segunda categoría son las plantas. Los minerales no están relacionados con la vida, pero las plantas sí. Tanto la madera de acacia como el lino pertenecen a la vida vegetal. Y la tercera categoría se deriva de la vida animal. Entonces los materiales de origen animal también están relacionados con la vida. Como dijimos ya en otra ocasión, la vida vegetal se relaciona con la generación, la producción y la propagación, y la vida animal con la redención. Como les dejo los links, ¿no es cierto?, de los capítulos 69 y 70 de esta misma serie. Los materiales que se utilizaron en el tabernáculo fueron principalmente el oro, la plata y el bronce. Según la secuencia del relato de Shemot, el oro se menciona antes que la plata y después viene el bronce. La secuencia de adentro hacia afuera es oro, plata y bronce. Sin embargo, de afuera hacia adentro la secuencia se invierte: bronce, plata y oro. Elohim mira las cosas de adentro hacia afuera, pero nosotros lo hacemos de afuera hacia adentro. Uno es el camino de Elohim, que se hace hombre, ¿no es cierto?, que va del oro al bronce para salvar a los pecadores y recuperarlos para sí mismo, o sea, para llevarlos del bronce al oro. En cuanto a los materiales que se obtienen de la vida vegetal, el relato comienza con la madera de acacia y luego el lino. No obstante, en el tabernáculo, en el mobiliario, la madera de acacia no se ve, no tiene, no está visible, está cubierta por el oro o por el bronce, dependiendo. El lino
aparecía así en todas las cortinas y coberturas, como ya estudiamos en unos cuantos links que les dejo, porque todas estas cosas ya las estudiamos. Y veremos ahora que todo el atrio era de lino. Y también las vestiduras de los sacerdotes, cosa que estudiaremos próximamente, también eran de lino. Shalom César, shalom Jorge, bienvenidos. La justicia y la santidad. Si vemos el tabernáculo, el mobiliario, el atrio en conjunto, podemos ver que todo este arreglo apunta a dos asuntos importantes, la justicia y la santidad. Tal vez pensemos que conocemos el significado de la justicia y la santidad en las Escrituras. A menudo los creyentes hablan acerca de la santidad y muchos aspiran a ser santos. Posiblemente no hablen tanto así de la justicia, ¿no es cierto? Sin embargo, en las Escrituras la justicia se menciona tanto como la santidad. En algunos pasuquín la justicia y la santidad se colocan juntas. Por ejemplo, en Efesios 4:24 dice que el nuevo hombre fue creado en justicia y santidad de la verdad. Aquí tenemos la justicia y la santidad junto con la verdad. Según Colosenses 3:10, por ejemplo, el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de Elohim. La imagen de Elohim está relacionada con la justicia y la santidad. Ahora, debemos hacer una pregunta crucial. ¿Cómo pueden estar relacionadas la justicia y la santidad con la imagen de Elohim? No debemos dar por sentado lo que las Escrituras dicen acerca de la justicia y la santidad y repetir como loros cosas que si nos preguntaran podemos llegar a darnos cuenta de que no sabríamos explicar porque en el fondo no las hemos entendido todavía del todo. Tampoco podemos suponer que entendemos estos asuntos debido a que hemos leído las Escrituras durante años. No pasa por la cantidad, ¿no es cierto? La comprensión. Es muy significativo que el nuevo hombre se vaya renovando conforme a la imagen de Elohim y que esta imagen se relacione con la justicia y la santidad de la verdad. Eso necesitamos empezar a prestar atención de dónde salen estas cosas. Veamos algunos pasuquín que nos van a ayudar a encontrar el significado de la justicia. Shaul nos dice que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio del Ruach y también de justicia. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Ruach? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En Corintios capítulo 3. El ministerio del antiguo pacto era de muerte y de condenación, como el propio Shaul escribe. La muerte está en contra del Ruach y la condenación está en contra de la justificación. Sin embargo, Shaul no nos dice aquí que el ministerio del nuevo pacto es de justificación. Dice que es un ministerio de justicia. El ministerio del nuevo pacto es un ministerio del Ruach para la vida y de justicia para la justificación. Entonces debemos preguntarnos a qué se refiere un ministerio de justicia. Shaul dice primero en Corintios 3 que el ministerio del antiguo pacto era de muerte y después que era de condenación. No obstante, en nuestro concepto, la condenación viene primero y después viene la muerte, ¿no es cierto? Sin embargo, Shaul menciona la muerte antes de la condenación. En el Berija allá tenemos la justicia para la vida y también la vida que tenía como resultado la justicia. O sea, por un lado puede que la justicia venga primero y que la vida le siga y por otro puede que la vida preceda a la justicia y que sea su resultado. Así que con relación a la justicia y a la vida hay dos lados, el lado de la justicia para la vida y el lado de la vida para la justicia. Como siempre esto se relaciona con los dos pasos o etapas primeros del plan de Yahweh para con el hombre, la salvación y la santificación. El tercero, que todavía está a futuro, es la glorificación, ¿no es cierto? Entonces tenemos al hombre que recibe primero justicia para vida, la justicia de Yeshua aplicada pagando la deuda. Y en segundo lugar, la vida que produce justicia, los actos justos de los santos realizados a través del Ruach. Entonces, la justicia de Yeshua se aplica para salvación y como consecuencia graba en nosotros su justicia como forma de ser, o sea, de naturaleza, es una cosa intrínseca. Graba su Torah en nuestros corazones, en nuestros nuevos corazones, que es la justicia de Yahweh, esta Torah. Esta justicia es la que permite a los santos andar por las obras que el Padre preparó de antemano, ¿no es cierto? Y ese es el camino de la santificación, como ya sabemos. Siguiendo el mismo principio, en las Escrituras tenemos la condenación para muerte y la muerte que tiene como resultado la condenación. Cuando un pecador viene a Elohim, él ya está condenado.
Y esa condenación tiene como resultado la muerte. El pecador no solo ya ha sido condenado, sino que ya está muerto, literalmente. Ese es un lado. Por otro lado, podemos encontrarnos en una condición de muerte y que ésta tenga como resultado la condenación. Esto ya es en el caso de los creyentes, que si cometen un pecado, entran en una condición de muerte para condenación. O sea, hay una separación con Yahweh, ¿no? Es verdad, si estamos en pecado. Ellos ya son salvos, no serán condenados en el juicio, pero en el presente están en una situación de separación con el Padre, una situación de muerte y condenación. Esta es una muerte para condenación. En Corintios 3, Saúl está hablando desde la perspectiva del segundo lado, o sea, el de una condición o estado de muerte que resulta en condenación. A través de haber cometido un pecado se llega a la condenación. Antes de ser salvos, todo lo que éramos y hacíamos ya estaba en muerte. Esa era nuestra condición básica. El resultado de esa condición era condenación. Elohim condena todos los aspectos de nuestro pasado. Incluso hoy, si seguimos viviendo en la vieja creación, estaremos en una condición de muerte, una condición que está bajo la condenación de Elohim. Toda la vieja creación está bajo la condenación de Elohim. Sin embargo, el ministerio del nuevo pacto viene para impartirnos el Ruach, es decir, a regenerarlos parcialmente, como sabemos por ahora, y hacernos vivientes. Por lo tanto, el Ruach que imparte vida tiene como resultado la justicia. Supongamos que un pecador se arrepiente y cree en Yahshua. Inmediatamente es justificado. Ya que ha recibido la justicia de Elohim, ya no está condenado. Esta es la justicia para la vida. Este pecador arrepentido tiene vida debido a que recibe la justicia de Elohim y es justificado. Este es uno de los lados. Ahora que tiene vida, este pecador que ha dejado de estar muerto y ahora tiene vida, si él vive por esta vida, a través de esta vida, el resultado será justicia. Eso es lo que Yahweh ha determinado, que si vivimos por la nueva vida que Él nos ha dado, eso será contado como justicia. Entonces, este es el otro lado, este es el de la vida para la justicia. Hay una justicia para vida y una vida para justicia, ¿no es cierto? El ministerio del nuevo pacto no solo nos regresa a Elohim a fin de que seamos justificados, sino que nos lleva a un estado, o sea, una condición en el que llevamos un vivir justo. Ese es el asunto que tenemos que vivir verdaderamente, no quedarnos quietos sin vivir nada. Esto quiere decir que el ministerio del Brit Hadashah nos ministra el Ruach a fin de que tengamos un vivir justo. No quiere solamente que recibamos la justicia de Mashiach para llegar a la justificación, sino que a partir de ahora empecemos a ejercitar ese vivir justo. El Ruach es la provisión de vida y la justicia es la expresión de Elohim. A menudo las escrituras nos hablan de la justicia de la ley. ¿Qué sería esta justicia de la ley? A fin de contestar esta pregunta tenemos que saber qué es la ley, ¿no es cierto? En este estudio camino que estamos haciendo de Shemot, hemos hecho hincapié en el hecho de que la ley, los 10 mandamientos como la esencia de los mishpatim de Yahweh, ¿no es cierto? Son un cuadro de lo que Elohim mismo es. Esto lo vimos en el capítulo 61 de esta serie, los mishpatim de Yahweh, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos se dividen en dos categorías. Los primeros 5 se relacionan con Elohim, no tendrás ningún otro Elohim en parte de Yahweh mismo, no tendrás imágenes o ídolos, no tomarás el nombre de Elohim en vano, guardarás el Shabbat como señal de que este pertenece a Elohim, honrarás padre y madre. Estos 5 mandamientos se relacionan con la naturaleza santa de Elohim. Por lo tanto, los primeros 5 mandamientos destacan la santidad de Elohim. Los otros 5 mandamientos hablan de no matar, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio, ni codiciar. Según estos mandamientos, no debemos matar, no debemos cometer adulterio, no debemos robar, no debemos dar falso testimonio y no debemos codiciar. Estos 6 mandamientos están relacionados con los actos de Elohim, los cuales son un asunto de justicia. Elohim no hace ninguna de esas cosas, por eso Él es justo. Entonces, los 5 primeros
primeros mandamientos están relacionados con la santidad de Elohim, lo que Él es, y los últimos 5 con la justicia de Yahweh, lo que Él hace. En cuanto a naturaleza, Yahweh es santo, ¿sí? Él es Kadosh. En cuanto a sus actos, Él es justo. Esto nos ayudará a entender por qué el nuevo hombre debe ser hecho a la imagen de Elohim en cuanto a la justicia y a la santidad, en cuanto a estos dos aspectos, y por eso el tabernáculo representa estos aspectos en su mayor parte. De parte de Elohim necesitamos la santidad para alcanzar luego la justicia en nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Sin embargo, de nuestro lado, primero necesitamos la justicia para poder tener acceso a Yahweh y después alcanzaremos la santidad. Efesios 4:24 habla de acuerdo a nuestra perspectiva, ¿sí? Cuando dice que el nuevo hombre es creado según la justicia y la santidad. Primero la justicia para alcanzar la santidad. Un testimonio completo. El atrio tenía la forma de un rectángulo, ¿sí? Vamos a hablar del formato de este atrio total, ¿no es cierto? Y medía 100 codos de largo, lo cual era 2 veces la medida del ancho, ¿no es cierto? Que era de 50 codos, de manera que tenemos 2 cuadrados para formar un rectángulo. La mitad de un cuadrado implica que tenemos otra mitad. Recordemos que las dimensiones del arca también estaban en unidades medias, ¿sí? La nueva Jerusalén no va a ser un rectángulo. Ya en la eternidad, o sea, va a estar todo cumplido. Sin embargo, ahora no todo está terminado. Todavía hay más por venir. El área rectangular del atrio da testimonio de esto. Esto indica que se necesitan 2 mitades para hacer un conjunto, porque este es el plan de Yahweh del hombre para reunirlo consigo mismo, o sea, volver a unirlo, ¿no es cierto? La unión de Elohim con el hombre haciéndose una sola carne. Pero por ahora estas 2 mitades siguen separadas o parcialmente unidas, parcialmente en contacto, ¿no es cierto? Mientras esperamos la tercera etapa, la glorificación, en la cual la mezcla va a ser completa. Solo tenemos una mitad en desarrollo si le damos el espacio al Ruach, ¿no es cierto? Y estamos esperando por la otra, es decir, el cuerpo glorificado en reemplazo de nuestra vieja carne, lo cual nos permite estar en contacto en plenitud con el Padre. Esto quiere decir que lo que tenemos ahora es un testimonio parcial e incompleto, pero con el sello de la promesa de Yahweh de que vamos a recibir la parte que falta. En el atrio del tabernáculo había un total de 60 columnas, ¿no es cierto? 20 columnas a cada lado, ¿no es cierto? En cada lateral y 10 columnas a cada extremo. 60 es la mitad de 120, así como 6 es la mitad de 12. En la Nueva Jerusalén no existirá el número 6, en su lugar estará el número 12, o sea, 12 fundamentos, 12 puertas, 12 perlas, 12 meses, 12 frutos, todo es 12 allá, ¿no es cierto? Ya que el hombre fue creado en el 6º día, el número 6 es el número del hombre y siempre lo representa al hombre. Además, el número del anticristo sabemos que va a ser el 666, que es el número de el humanismo exacerbado. Entonces, ¿cómo puede el hombre, que es el número 6, llegar a ser la justicia de Elohim? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en sí mismo. Dice Corintiim, vete en el capítulo 5. Este pasuk no dice que nosotros vendremos a hacer santidad o gloria de Elohim. Dice que vendremos a hacer la justicia de Elohim. El ministerio del nuevo pacto ministra a Elohim procesado dentro de nosotros como el Ruach vivificante, el Elohim que se mezcla en nuestro interior para tener como resultado una condición particular que es la justicia. El verbo traducido llegáramos a ser, ¿no es cierto? También que ha sido traducido como fuésemos hechos, en otras, depende de las versiones, ¿no? Además de otras series de cosas. Es el verbo ginomai, que ya hemos estudiado y que significa engendrar, ¿no es cierto? De manera que nosotros somos engendrados, o sea, regenerados, generados de nuevo, como la justicia de Elohim. Como la justicia de la obra de Mashiach se manifestó en nosotros, se manifestó a través de nosotros, de habernos salvado, nosotros, o sea, los que somos salvos y lo aceptamos, pasamos a hacer esa justicia. Cuando Mashiach dice, a alguien le pregunta, ¿cuál es tu justicia? Él dice, acá está mi justicia. Son estos mis hijos que han sido justificados por mí, ¿no es cierto? Esa es la forma en que las cosas se ven en el plano espiritual, que es un poco diferente
diferente a como nosotros lo mostraríamos aquí en el plano terrenal. Y sin embargo, también muchas veces nosotros mostramos las cosas que representan, ¿no es cierto?, justamente lo que nuestras obras, lo que hemos hecho. Entonces, nosotros pasamos a ser parte de las vestiduras de lino fino de Mashiach. Nosotros pasamos a ser parte de esa gloria con la cual Él se gloría de la obra que realizó en nosotros, por su propio mérito, obviamente, ¿no es cierto? Él redimió a muchos que llegaron a ser su justicia, no por justicia nuestra, la justicia es toda suya, sino que pasamos a ser parte de su justicia, fuimos hechos justicia de Elohim, ¿sí? Y ahora estos nuevos hijos, ¿no es cierto?, andamos en obras de justicia, ¿no es cierto? Y a su tiempo recibiremos también las vestiduras de lino finos. Estos van a ser los cuerpos glorificados justamente. Las colgaduras para el atrio estaban hechas de lino fino, ¿no es cierto?, también, lo cual representa la justicia de Elohim también, la justicia aplicada, más que justicia es la justificación, como vamos a ver. El lino colgaba de las columnas y estas estaban apoyadas sobre las bases. Desde lejos se podía ver el lino, desde lejos en el desierto, ¿no es cierto?, lo que se vería era todo el lino. Al entrar ya se vería lo primero el altar del holocausto. Este altar hecho de bronce era bastante grande, ¿no es cierto?, como ya lo estudiamos, y el bronce que lo cubría provenía de los incensarios de los 250 hijos de Israel que fueron juzgados por Elohim, ¿verdad? Así que cuando un israelita miraba el altar, inmediatamente recordaba el juicio justo de Elohim. Tanto las columnas como las basas en el atrio estaban todas hechas de bronce. Sin embargo, si solo contempláramos la justicia de Mashiach, no estaríamos reivindicando su obra completa. Él justificó a muchos, pero hizo esto a través de su obra de restauración. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, ¿no es cierto? Lo mismo para el otro lado. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Entonces aquí tenemos estos dos metales, bronce y plata. Dice que las 20 columnas y las 20 basas tenían que ser de bronce y los capiteles de las columnas y las molduras de plata. Claro, si no investigamos un poco qué son las basas, los capiteles y las molduras, no vamos a entender mucho. En la siguiente figura que les voy a poner aquí vamos a entender un poquito mejor acerca de estos formatos, a ver si los podemos ver. Tenemos los capiteles, que son los remates superiores de las columnas, y tenemos las bases, ¿no es cierto? Las bases son obviamente la base de la columna misma en la cual se apoya. Uno está abajo y la otra remata el tope. Al lado, a la derecha, tenemos algunos formatos de molduras. Este tipo de molduras los conocemos todos bastante porque normalmente forman remates en las paredes de algunas casas, ¿no es cierto? Y entonces recorren el tope de la pared, entre la pared y el techo. Normalmente se utilizan aplicados allí. Sin embargo, acá lo que tenemos es un atrio abierto, ¿no es cierto? Este atrio no tiene una pared detrás como podríamos tener en este tipo de molduras que se ven ahí. Y abajo lo que les coloco es una imagen de justamente cómo sería esa moldura que va aplicada arriba, a pesar de que no tenga techo como tiene este ejemplo aquí, ¿no es cierto? Ese sería esa barra que une justamente a las dos columnas. Sería una moldura que sería un listón, no sé exactamente el formato como sería, no lo sé, ¿no es cierto? Pero sí sería algo de plata que uniría de columna a columna, dando el largo, ¿no es cierto?, total de las cortinas, ¿sí? Entonces esa sería la forma en la cual estas columnas permanecerían en pie, ¿sí?
unidas y correctamente distanciadas unas de otras. Todas las columnas eran de bronce, ¿sí? Como sus basas, pero los capiteles y las molduras eran de plata. Las basas son la base en que se apoya, como decimos. Entonces veamos la última imagen, ¿sí? Que utilicé, porque este sería el caso justamente del cerco del tabernáculo. Entonces ahí tenemos la idea de cómo van colgadas las cortinas, ¿sí? Las cortinas estaban colgadas sobre una moldura que podía ser, no sé, una barra, no sé qué exactamente, qué formato exacto, pero de plata que unía de columna a columna, ¿no es cierto? De estas molduras colgaban los ganchos también de plata, de donde se colgaban las cortinas o toldos de lino, y luego se estiraban, ¿no es cierto? Que se mencionan un poco más adelante, aquí no lo he mencionado, pero van a aparecer las estacas, justamente, con las cuales se afirmaban las cortinas y las columnas al estilo de una tienda o carpa, ¿no es cierto? El hecho de que el lino colgara de las columnas de bronce, ¿no es cierto?, que estaban unidas entre sí por esa línea de plata, por así decir, se indica que la justicia de Elohim produce la redención y la redención produce la justificación de muchos. La base de la columna es firme y sólida porque ha sido probada y encontrada justa. La justicia ha sido satisfecha. Entonces esta justicia produce una columna sólida que remata en un capitel de plata. El capitel no influye en la estabilidad y firmeza de la columna, ¿sí? Él remata la columna, es como si forma parte de esta columna como si fuera el fruto producido, ¿no es cierto? De él salen las molduras que unen entre sí a las columnas, levantando lo que sería el marco del tabernáculo, ¿no es cierto? Entonces, ay, eh, de esta manera, nuestra salvación completa, que incluye salvación y santificación, las dos partes, ¿no es cierto?, se basan firmemente en el bronce de la justicia lograda por Mashiach, la justicia que él logró con su obra, ¿no es cierto? Se apoya en la plata de la redención que él obtuvo por medio de esa justicia y ofrece, o sea, muestra, expone al mundo exterior para que lo vean, ¿no es cierto?, y lo deseen, el lino fino para cubrir nuestras vergüenzas. Ese lino fino es la cobertura que tiene que pasar a formar parte, después veremos, de nuestra propia naturaleza. Entonces, desde afuera lo más importante que se ve es el lino. No obstante, cuando entramos en el atrio, lo más impresionante en general en todo es el bronce, ¿sí? Porque tenemos el altar de bronce, las columnas de bronce, las basas de bronce, todas estas cosas, ¿no es cierto? La bacro también tenemos, representa todo el juicio justo de Elohim en todos estos casos. Y esto indica que el juicio tiene como resultado su justicia. Siempre que se levanta el juicio de Elohim, termina con la justicia siendo aplicada verdaderamente. Entonces, estas columnas no representan a los creyentes, como ya hemos visto en varias otras oportunidades, a veces sí, a veces no, ¿no es cierto? La madera de acacia únicamente es mencionada en el interior del tabernáculo, en la parte exterior es únicamente la obra de Mashiach mismo en las manos de Yahweh. Yahshua no preparó creyentes, preparó al creyente, Yahweh no preparó creyentes, sino que preparó al creyente perfecto en sí, que es Yahshua HaMashiach. Evidentemente, ¿no es cierto? El Hijo es el más perfecto de todos los creyentes en cuanto a seres humanos, ¿no es cierto? Él es nuestro molde, de donde se levantan los muchos frutos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, Yahweh trabajó primero en Yahshua y luego Yahshua se hizo Ruach vivificante para trabajar en nosotros. Lo que el Padre hizo en Mashiach hecho hombre, Mashiach está haciendo en la actualidad en nosotros. Esta es la expansión y el crecimiento del edificio de Elohim. Por eso, para entrar en el tabernáculo se debe pasar a través de la justicia y la redención que Yahshua proporciona a través de Mashiach. Esto también sucede, ¿no es cierto?, en el recorrido del tabernáculo. Entramos a través del bronce, pasamos por la plata y llegamos al oro.
Cuando miramos el atrio, entonces en conjunto, este nos está mostrando que todo está bajo el juicio de Elohim y que lo que permanecerá en pie después de su justicia será únicamente lo que haya conseguido atravesar su fuego, o sea, la obra de Mashiach, y a través de él todos los que en él han creído, unos para salvación y nada más, ¿no es cierto? Y otros para salvación con galardón, los que más se esfuerzan, como sabemos. Pero habrá los que se pasen, ¿no es cierto? Pero como por fuego, dijo Shaul. Sin embargo, todo lo que he juzgado viene a ser justo o desaparece por completo, ¿no es cierto? Una vez que algo ha sido juzgado, si el juez es verdaderamente justo, debe haberse obtenido justicia sí o sí. No queda otra opción. La justicia tiene que ser levantada en cuanto se ejerce un juicio. Nosotros tenemos la tendencia a teñir todos los conceptos con nuestras emociones y pensamientos. De manera que cuando hablamos de injusticia, nos viene a la mente alguna situación en la que alguien trata mal a otro, cometiendo injusticia, ¿no es cierto? Y automáticamente nos surge un sentimiento de indignación. Ciertamente eso es una injusticia también, pero estamos siendo emocionalmente superficiales. No es así como Abba ve la justicia y o la injusticia. Para comenzar, la justicia es cualquier cosa, la injusticia, perdón, es cualquier cosa que transgrede la regla. Por supuesto, para transgredir, primero debe haber sido levantada la regla. Por eso Shaul dice, yo no sabría lo que es pecado si no fuera por la Torá. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Entonces necesitamos, sí o sí, la norma establecida previamente para poder transgredirla o no, ¿no es cierto? Pero si no hay ninguna norma, no hay transgresión. En una sociedad donde la codicia estuviera aprobada, por ejemplo, codiciar no sería una transgresión. Entonces, si yo estuviera codiciando dentro de la sociedad de Yahweh, yo estoy transgrediendo, pero si estoy en otra sociedad que lo permite, no lo estaría. Entonces, perdón. Para esto, Yahweh mismo sacó una foto, por así decir, para hacerse Torah de forma externa, manifestándola de forma externa. Él no podía aparecerse en la plenitud de su justicia a los hombres, ¿no es cierto? Por eso describió esta justicia, este es ser él mismo, para ellos a través de la Torah. Los tipos en el Tanaj nos dan detalles de las cosas espirituales que no pueden ser descritas con palabras. Muchas veces un cuadro en 1000 es mucho mejor que 1000 palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos usar 1000 palabras para describir el rostro de una persona y aún así no ser capaces de describirlo adecuadamente. Es mucho más fácil tener una foto. Le mostramos una foto, para la otra persona ya no le queda ninguna duda de cómo es esa otra persona. Entonces, siguiendo el mismo principio, la Torá describe a Yahweh con palabras externas, pero no termina de ser comprensible para todos, ya que cada uno interpreta como mejor entiende. ¿Sí? Pero si hubiera una foto, no habría dudas, ¿verdad? Lo mismo sucede con el tabernáculo y su construcción. Yahweh se describió en la Torá escrita porque era lo mejor que podía hacer para que el hombre lo conociera en ese momento. Luego vino la realidad de aquella foto. ¿Y quién fue? Yahshua HaMashiach, evidentemente. Ahora bien, ¿qué diremos? Que la foto es falsa. Entonces, que la foto que fue mostrada antes había sido falsa, que la descripción que se había dado era falsa, que una vez que tenemos la realidad necesitamos tirar la foto, ¿no es cierto?, que nos había sido dada antes. ¿Por qué? Si la foto describe de forma correcta al individuo que ahí aparece también. La Torá también describe, sigue siendo la descripción correcta. No lo tiramos en la basura porque ahora tenemos la persona, ¿no es cierto? Así también no tiramos a la basura la Torá porque tanto la persona como la foto representan lo mismo y si eliminamos una vamos a estar eliminando la otra. Es cierto que si hemos obtenido a la persona, por ejemplo, si tuviéramos estado en un noviado a distancia, ya no vamos a continuar hablando con la foto, mirando a la foto si tengo la persona acá a mi lado, ¿no es cierto? Sería una falta de respeto seguir mirando, contemplando la foto en vez de contemplar al novio o a la novia que están ya presentes, pero ciertamente tampoco vamos a quemar esa foto antigua, esa foto con la cual estuvimos todo ese tiempo, no tiene ningún sentido. Las dos cosas son, representan, la foto representa a la persona tanto como la persona es en la realidad también, ¿no es cierto? De la misma manera sucede con la justicia de Yahweh.
Una vez que el hombre recibió esa regla, aprendió a diferenciar lo justo de lo injusto, como dijo Shaul, ¿no es cierto? Porque Yahweh es la medida que determina eso. Entonces vean bien que yo no hablo de lo bueno y lo malo, porque estas son cosas relativas a gusto y deseos de cada uno de nosotros, porque esos son asuntos de otro árbol, ¿no es cierto? Hablamos de justo e injusto, y en este sentido tenemos que comprender que lo que se aleja 1 milímetro de la línea de la regla que él ya ha puesto es algo injusto. Eso es injusticia. Una cosa que se aleja, que se tuerce un poquito, ¿no es cierto? Solamente un poquitito, una línea un poco torcida, es una injusticia. Entonces, parece loco decir que una línea torcida es una línea injusta y sin embargo es así como son las cosas. Tal vez nosotros no lo veamos así, pero Yahweh lo ve de esa manera. Y nosotros tenemos que adquirir su mente, pensar como él piensa y ver como él ve para tener cada vez una mejor comprensión. Todo lo que hacemos fuera de sus reglas es injusticia. Todo. Absolutamente. De manera que para restablecer el orden, porque la injusticia trae desorden y caos, una línea torcida, ¿no es cierto?, que son símbolos de Satán, es necesario acomodar las cosas de nuevo, enderezar las líneas torcidas, o sea, ejercer juicio para restablecer justicia. Esta creación se salió de su eje cuando el hombre cayó y arrastró todo con él en su caída, ¿no es cierto? Esta creación está en desorden, está en caos, está fuera de las reglas. El Yahweh podía haberla tirado a la basura y hacer una nueva, pero aún así, o sea, persiste el hecho de que es su creación y en ella hay una parte de él mismo. Y como él ya ha asegurado, así es la palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo, logra todo lo que la envío a hacer. Ha dicho por boca de Yeshaya. Así entonces la palabra de su boca que fue abierta para la creación no se perderá en nada. Esto significa que todo lo que él dijo que sería, realmente será. Este es el principio de su justicia, ¿sí?, sobre la cual descansa con firmeza el Ohel Moed como un todo, ¿sí?, para justicia, redención, salvación, santificación y glorificación de todos los que en él creen. De manera que esto es lo que se debía ver a la distancia realmente en el desierto, un cuadro de la salvación y redención a través de la justicia divina para soporte de la santificación, o sea, para el lino, ¿no es cierto?, de los perdidos del mundo. Este mensaje no era para nosotros, por eso no le fue explicado en sí a hombres. Si los hombres hubieran sabido el plan, Satán los habría vencido nuevamente en 5 minutos. Por eso es necesario que nos hagamos como niños y atravesemos las aguas de su mano, confiando ciegamente en que Él sabe cómo hacer las cosas, porque el plan es suyo y Él sabe bien todo y no tiene la menor duda de lo que va a hacer, cuál tiene que ser el paso siguiente, y Él nos llevará a puerto seguro, ¿no es cierto? Nosotros ni comprensión tenemos de cómo hacer las cosas y si respondiera a nuestra curiosidad solamente provocaríamos problemas peores, ciertamente. No, este mensaje no era para los hombres, sino para los caídos, especialmente para Hasatán. Vean bien y perciban que aún habiendo entendido el mensaje, porque Hasatán lo entendió, él subestimó a Yahweh y trató de estorbarlo, primero tratando de matar a los potenciales enviados y luego llevando a muerte al verdadero, ¿no es cierto?, a Yahshua. Pero hasta eso Yahweh en su omnisciencia había previsto y utilizó la muerte para traer la vida. Los libros de las Escrituras tal vez no describan de manera detallada algunas cosas espirituales, como para que no nos quede ninguna duda, ¿no es cierto? Al contrario, nos quedan muchas dudas de muchas cosas. O mejor dicho, a veces sí las describen, pero nosotros no tenemos la comprensión y los ojos espirituales abiertos, porque a veces el Ruach viene y nos muestra y de repente había estado ahí delante nuestro todo el tiempo y no lo habíamos visto. Debido a los detalles, es útil
estudiar los tipos. En los tipos se pueden ver muchos puntos que no podemos encontrar de forma explícita. Si solamente nos limitamos a estudiar las medidas, a hacer maquetas, a levantar cosas que no tienen nada que ver con nada, ¿no es cierto? Aunque son superficiales. Particularmente relacionado con el tabernáculo y su atrio, vemos la expresión de Elohim exteriormente en la justicia y la redención e interiormente en la santidad. En la vida de congregación, entonces, todo debe estar bajo el juicio de Elohim. Nuestra naturaleza, nuestras acciones, nuestras palabras, si no estamos bajo el juicio de Elohim, no podemos estar bien con nadie. Si alguien quiere estar bien bajo sus padres, necesita estar bajo el juicio de Elohim. Si quiere estar bien con su esposo o su esposa, tiene que estar bajo el juicio de Elohim. Nuestra justicia, nuestro lino blanco, tiene que colgar de las columnas de bronce y las molduras de plata. Nosotros somos el número 6, como dijimos, el número del hombre caído. Es así porque el 6 no ha conseguido alcanzar la plenitud del 7 del séptimo día, ¿no es cierto? El hombre cayó antes de entrar. Pero eso no significa que ese sea el número que Yahweh determinó para nosotros. No, el todo lo hizo perfecto, de manera que nuestro número de creación es el 7 realmente. Era para ser el 7. Para eso Yahweh y Yahshua han estado trabajando y para eso nosotros trabajamos junto con ellos también. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que tenemos, todos son número 6. Nosotros somos 6 y no llegamos, nunca alcanzamos. Esa cosa que siempre nos falta es justamente que somos 6 y no 7. Por lo tanto, estamos bajo la condenación de Elohim. En esa postura estamos bajo su condenación. Todo lo relacionado con nosotros debe ser juzgado. Todo lo que es y sale de nosotros está torcido. Es injusto. Está todo torcido. Estamos fuera de la línea, fuera de la regla. Por eso decimos que somos injustos. Es decir, somos torcidos. Somos vasos de barro que salimos mal y que tenemos dos opciones. Ser quebrados para destrucción o ser quebrados para salvación. ¿Sí? Ser remoldeados y finalmente utilizados para aquello para lo que habíamos sido destinados, creados. Cada uno elige, pero vean bien lo que escribí porque los dos procedimientos requieren el quebrantamiento. Los dos procedimientos requieren el quebrantamiento, pero uno con un fin útil y el otro no, ¿sí? Entonces hay que quebrantar el vaso viejo que salió torcido. Aunque tengamos un buen temperamento, nuestra actitud debe ser juzgada debido a que somos caídos. Tanto los orgullosos como los humildes deben ser juzgados. No importa qué tipo de personas seamos. Ay, perdonen. No importa qué tipo de personas seamos, todos debemos ser juzgados. Los que obedecen y los que no obedecen, todos tienen que ser juzgados. Y en el día del juicio final, todos vamos a comparecer delante del juez para confrontar nuestros cargos, excepto los que hayan sido juzgados en la primera resurrección, ¿no es cierto? Por eso son un caso especial. Pero los que hayan creído vamos a poder decir, sí, es cierto, yo soy de la línea torcida, pero llevo dentro de mí la línea recta y justa de Yahshua HaMashiach y vamos a salir justificados. Si tratamos de justificarnos a nosotros mismos, vamos a enfrentar dificultades. Aquellos que se justifican a sí mismos son los que ocasionan problemas en la vida de la congregación. En lugar de justificarnos a nosotros mismos, tenemos que ponernos bajo el juicio de Elohim y levantarnos en la redención de nuestro nuevo hombre. Por un lado, colocamos nuestro viejo hombre en el bronce del tabernáculo, ¿no es cierto?, para juicio, y nos afirmamos sobre el bronce de Mashiach al creer en él. ¿Sí? En su justicia, Él se convierte en nuestra justicia de manera que ahora podemos aceptar su redención de plata y tener acceso a las vestiduras de lino fino. Si tenemos todas estas cosas, ya no seremos incrédulos del mundo, vamos a ser nuevamente sacerdotes del Altísimo. Por supuesto, ya hemos estado viendo que hay que recorrer un largo camino de santificación para llegar de verdad a su presencia en el Santísimo, ¿no es cierto? Pero si hemos creído, hemos recibido ya las vestiduras de los sacerdotes y ya es hora que empecemos a recorrer el camino, por lo menos empezar a recorrerlo. Así que debemos someter nuestro viejo hombre al juicio de Yahweh día
tras día, ¿no es cierto? Y vivir una vida justa y redimida a través de Mashiach. Si hacemos esto, no vamos a tener problemas con otros. Si estamos bajo el juicio de Elohim, no vamos a tener problemas ni con nuestros padres, ni con nuestra esposa, ni con los hijos, ni con los santos de la congregación, ni con los hermanos, nada. Por lo tanto, donde quiera que estemos, no vamos a tener problemas en la vida de congregación. Sin embargo, si no estamos bajo el juicio de Elohim, donde quiera que estemos en la vida de congregación, vamos a tener dificultades. Se puede estar en una columna de bronce sin tener las colgaduras de lino. De esa manera habremos tal vez experimentado hasta cierta medida el juicio, ¿no es cierto? Pero inclusive la redención se puede experimentar hasta cierta medida, pero no estamos llenando los espacios con lino fino, o sea, no estamos dando fruto. Necesitamos esforzarnos más. Las obras de los santos no son cosas que se hacen, sino que es vida que se imparte. De manera que si no permitimos el quebrantamiento por la justicia, donde quiera que vayamos, vamos a causar problemas en la congregación en todas partes. No solamente en la congregación, sino también en el mundo, ¿no es cierto? Si hablamos mucho, vamos a hacer un problema, y si somos callados, también vamos a hacer un problema. De igual modo, vamos a causar problemas, ya sea que seamos apresurados o lentos, orgullosos o humildes, rápidos o lentos. Por lo tanto, tenemos que estar bajo el juicio de Elohim, quebrantados todo el tiempo, de manera tal a que no nos importe esa yo soy así, ¿no es cierto? De manera que podamos vivir la redención de Mashiach para tener el lino blanco, porque el lino cuelga solamente de esta obra doble. ¿Cómo pueden los creyentes de hoy tener el lino blanco, aun cuando no han tenido la experiencia del juicio de Elohim que produce la redención? Esto es imposible, ¿no es cierto? ¿Qué sucede entonces en la congregación? La congregación, incluyéndonos a todos nosotros, debe ser juzgada. Si estamos dentro de la congregación, nosotros debemos ser juzgados todos los días, como Mashiach lo dijo. Esto no significa que debemos juzgar a otros, ¿sí? Porque hay un único juez. No necesitamos estar jugando, necesitamos ser juzgados. Estar sometiéndonos constantemente a ese juicio, eso es estar sometiendo nuestra carne al madero todos los días, ¿sí? Entonces, digo una vez más que la existencia del lino blanco depende del juicio de Elohim, porque si no hay juicio, no hay justificación tampoco, ¿sí? Si la justicia no es aplicada, no va a producir la redención de plata y no va a haber cómo sujetar las molduras de plata de donde van a colgar las colgaduras de lino, ¿no es cierto? Esa aplicación para nosotros. Yo puedo testificar que yo he experimentado el juicio de Elohim en cuanto a mi hablar con los santos, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas otras cosas también, y seguimos seguimos caminando con él. Yo creo que todos estamos en ese camino. En ocasiones, después de hablar con otros, yo fui juzgada por Elohim por hablar de una manera natural o con una actitud que no era completamente justa, o sea, estaba levemente torcida, ¿no es cierto? En algún tiempo también tomé la decisión de quedarme callada y no decir nada, entonces, ¿no es cierto? Pero cuando traté de quedarme callada, también fui juzgada por ese silencio natural, porque ese silencio natural era una especie de protección, de cuidado, así de decir, mejor no hago nada, ¿no es cierto? Y no es eso lo que Yahweh quiere tampoco. Así que él me mostró que en determinado momento debería haber dicho algo y fui juzgada por no haberlo hecho de la manera adecuada. O sea, no es como de costumbre, el péndulo, ¿no es cierto? Los extremos del péndulo son una cosa que no son adecuadas para ninguno de los hijos de Yahweh. Por lo tanto, ya sea que hable o que permanezca callada en la vida natural, yo experimenté el juicio de Elohim. De cualquiera de las dos maneras. Digo esto para mostrar que el juicio de Elohim no es simplemente una enseñanza, es algo que va en la experiencia junto con él. ¿Sí? Lo que debo hacer es hablar o callar según el Ruach mueve cada vez. Para eso necesitamos aprender a ir al Ruach una y otra vez para tener esa paciencia necesaria para no explotar en el momento y refugiarnos en él y esperar sus indicaciones. No se trata simplemente de ser justos. Nuestra justicia depende del juicio de Elohim que realiza en nosotros a través de la justicia de Mashiach, de manera que no es eso. Si no tenemos mucho Mashiach en nosotros, la redención va a ser débil y no habrá vestiduras de lino fino, es decir, no va a haber frutos. El significado de esto es que sin el juicio de Elohim no podemos tener la justicia.
Si no somos juzgados por Elohim, no podemos estar bien con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. La morada de Elohim tiene que estar dentro de la esfera de la justicia y tiene que tener la justicia y la redención justa como sus límites. Los límites son las toldas, ¿no es cierto?, que ponen el límite de esta morada. No obstante, la justicia solo puede existir cuando estamos bajo el juicio justo de Elohim, la redención de Mashiach, y nos vestimos de lino fino. Si no estamos vestidos, vamos a estar desnudos, ¿sí? Esto no es una promesa, aunque sí en cuanto a su plenitud, ¿sí? O sea, en la plenitud de esa vestidura que sea parte de nuestra naturaleza intrínseca, sí, está en el futuro. Pero no es en sí solamente una promesa actualmente, ni es una fantasía en algún plano espiritual que parece que nunca se toca con nuestro plano material, ¿no es cierto? Si este cambio espiritual no se traduce en acciones y naturaleza espiritual en el plano material donde estamos viviendo, entonces es probable que nos engañemos y decimos que estamos dando fruto. Mucha gente cree que da fruto asumiendo expresiones o posiciones espirituales o pseudo espirituales y realmente no están dando frutos, no están siendo quebrantados y no están consiguiendo lo que Yahweh desea. El edificio de Yahweh, el atrio, representa la esfera y el límite del edificio de Elohim, ¿no es cierto? Entonces el tabernáculo no solo tipifica a Mashiach mismo, sino también tipifica la morada de Elohim realizada en 4 etapas. Mashiach, el pueblo de Israel, la congregación y la nueva Jerusalén. Ojo, no como partes separadas. Que quede claro, sino como niveles continuados, ¿sí?, de crecimiento de la misma planta, ¿no es cierto? Mashiach es la morada de Elohim, es el edificio de Elohim como base y modelo para la edificación del cuerpo. En el Tanaj, Israel también fue la morada de Elohim. Ahora en el Brit Hadashah, la congregación es el edificio de Elohim y seguirá siéndolo mientras Israel rechace a Yahshua. Sin embargo, todos aquellos que aceptan a Mashiach comienzan a formar parte de este edificio. Es un edificio espiritual y no necesita localidad en sí, ¿no es cierto? En el milenio se va a levantar el templo de Yahezkel, un templo no hecho de manos humanas. No estamos hablando de que va a haber un tercer templo, estamos hablando de que va a haber un templo no hecho de manos humanas, algo que ya vamos a estudiar en su momento, ¿no es cierto? Y que justamente cómo se va a manifestar hasta cierto punto tenemos una pequeña descripción de cómo será el reino en la tierra. Finalmente tenemos la nueva Jerusalén, que será la morada de Elohim por la eternidad. Como podemos ver, esto es un edificio vivo, orgánico y en constante crecimiento. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Cómo se va agrandando completamente. Termina en una ciudad, ¿no es cierto? Elohim creó todas las cosas con el fin de cumplir su plan de tener un edificio eterno. La creación fue una obra de preparación, era el terreno en el cual iba a crecer este edificio. La obra principal de Elohim es realmente la edificación. Puede ser que cuando leamos las escrituras le prestemos atención a la obra creadora de Elohim y no a la obra de edificación de Yahweh, ¿sí? La selección, la predestinación, el llamado, la redención, la salvación por parte de Yahweh tienen como propósito la edificación. No solamente quiere hacer eso porque sí y nada más, y ahí termina la cosa y va amontonando salvos. No se trata de eso. Incluso la meta de la regeneración es la edificación también. Cualquier cosa que Elohim esté haciendo hoy, ya sea predicando la Besorá, edificando los santos, estableciendo congregaciones, lo que fuere, todo es parte de su obra de edificación. Todo lo que le está haciendo forma parte de estar levantando el edificio de la nueva Jerusalén, lo que culminará en la nueva Jerusalén. En otras palabras, estas actividades son parte de la obra principal de Elohim, que es la obra de edificación. Esa es su principal obra. Él tiene una meta y esta es edificar una morada universal para sí mismo. Con el tabernáculo en Semot tenemos un tipo que es un modelo de este edificio. Aunque el tabernáculo era algo pequeño, ¿no es cierto? Tenía 10 codos de ancho y 30 de largo, ¿no es cierto? El tabernáculo dentro del atrio es único en todos sus aspectos.
Sería imposible cambiarle algo porque Yahweh lo ha hecho perfecto. Ningún ser humano habría hecho este diseño ni hubiera conseguido hacer una cosa tan perfecta. Como ya dijimos, el tabernáculo seguía el patrón mostrado a Moshe en la montaña. Por lo tanto, el patrón del tabernáculo era un patrón celestial. Ahora bien, el tabernáculo como edificio de Elohim tenía una esfera y un límite que es el atrio. Dijimos, sabemos por el libro de Gitgalut que la Nueva Jerusalén tendrá un muro. Cuidado, porque muchos confunden los muros con las paredes del edificio y no son lo mismo. Los muros son las murallas externas y sí, en ellos estaban las puertas. Antiguamente era así, ¿no es cierto? Las puertas estaban en las murallas. Tradicionalmente la han diseñado como un cubo horroroso, ¿no es cierto? Un cubo que le han puesto dentro del cual parecerá estar encerrada la humanidad, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el texto es claro, la ciudad será cuadrada. Esto no es un espantoso edificio de departamentos, es una ciudad y lo que está describiendo como cuadrado es el muro, ¿sí? En una ciudad hay muchas casas, no cubículos. Habrá variedad de todo, riqueza creativa, como al creador realmente le agrada, ¿no es cierto? No van a ser todos cubitos dentro de cubículos dentro de un cubo. Esos diseños que hacen que aparecen a veces son espantosos. No, en Gigaluk se describe una ciudad con casas de diferentes tamaños, formas y colores que está rodeada por una muralla cuadrada, verdaderamente. Todo esto implica esa variedad. Tenía un muro alto y grande, tenía 12 puertas y a las puertas había 12 mensajeros y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los enviados del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está dispuesta en forma cuadrangular. Su largo es igual a su ancho. Él midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. El largo, el ancho y el alto son proporcionales. Midió su muro, 144 codos según medida de hombre, que es la del mensajero. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo y ahí empieza a determinar las piedras preciosas. Esto está en el capítulo 21 de Gitgalut. Esta ciudad entonces será cuadrada, que significa la reunificación de sus medias partes rectangulares, ¿sí? Esta será la plenitud, la reunión del cielo con la tierra. Aquí vemos varias cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo que es medida con caña de oro, lo cual significa que al estar siendo medida con oro, la medida de oro es la medida divina, ¿no es cierto? Entonces la ciudad ya puede recibir esa medida divina porque ha sido completamente purificada. También dice que el muro medía 144 codos según medida de hombre, que es la medida de mensajero, medida de malaj, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el ser humano en ese momento, cuando ya esté al final de todo, ya habrá alcanzado nuevamente la posición en la cual había sido creado y más allá todavía porque va a haber comido del árbol de la vida, ya estará en plenitud. Entonces, la ciudad está contenida dentro del muro, de la misma manera en que el tabernáculo estaba dentro del atrio y su muro externo, digamos así, ¿no es cierto? El atrio, ¿no es cierto? Las toldas formaban ese muro externo. Las medidas de la ciudad son tomadas con vara de oro porque no se mide el tamaño en sí, no tiene tanta importancia el tamaño, sino la cualidad intrínseca justamente de ese muro. Lo que importa no es si es grande ni ancho, sino si tiene la medida apropiada, que es la medida de Yahweh, ¿sí? Dice entonces también que todo es según medida de hombre. Esto quiere decir que los hombres van a haber llegado a ser los muros de la ciudad, aunque no cualquier creyente, ¿no es cierto? Tiene medida de 144, como dice, ¿no es cierto? Lo cual nos remite a los vencedores. Quiere decir que los que sean vencedores, y para ese momento ya van a haber sido todos los vencedores, porque ya esto será después del juicio final. Entonces ellos llegan a tener esta medida
de Malachim, ¿no es cierto? Esta medida que ya está en los cielos verdaderamente. Los vencedores que en el tabernáculo, en la tierra, eran las columnas internas, como ya vimos, los cuales que recibieron la promesa de ser columna, al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá afuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Elohim, y mi nombre nuevo. Entonces ellos serán este nuevo muro. Vean que en la tierra durante la era temporal del tabernáculo, este muro era de tejido, como vemos, ¿no es cierto? Era de lino fino. Luego fue de piedra, en la época de los templos, todos los templos fueron de piedra. Finalmente, en la eternidad, será de piedra preciosa, como están siendo nombradas, cuando ya todo esté consumado en plenitud. Los vencedores serán las columnas de las murallas de la Nueva Jerusalén, como prometido, y nunca jamás saldrán de ella. Así que imaginemos, si alguna de estas columnas se saliera, las murallas tendrían un hueco. Eso es algo imposible. Esto ya ha sucedido con la rebelión de Hasatán, pero nunca más volverá a acontecer. Elohim desea tener una muralla que marque el límite de su morada, algo que se pueda ver desde afuera, que todos puedan ver. Hoy esta muralla está levantada por el propio Mashiach en el bronce que él obtuvo al recibir la justicia aplicada de Yahweh, en la que él pagó por la redención. Sin embargo, de él cuelgan las toldas o las cortinas de lino fino blanco, mostrando al mundo una joya resplandeciente en medio de las tinieblas, de estas tinieblas en las que vivimos, una luz brillante en medio del desierto, que es la salvación disponible para todo aquel que la desea. Bueno, habiendo terminado ahora, quedo a disposición de comentarios. Hola Alexis, hola Carla. Comentarios, preguntas, lo que necesiten. Dice Gaby, es bastante profundo el tema. Me quedé pensando en la enseñanza del lino y de cuánto necesitamos de esa santificación. De ahí la necesidad de ser como Mashiach, o que Él se funda en nosotros para poder pasar por ese juicio de una mejor manera. Porque su juicio es justo y mientras más ardamos aquí destruyendo nuestra carne, menos vamos a arder allá. Es claro, todo el mensaje del cobre no lo pude terminar de asimilar, pero es lo que puedo rescatar hasta el momento de un primer pantallazo. Y todavía falta la segunda parte, que también sigue hablando de estas cosas también, porque hay más para tocar todavía. Pero en sí este es el mensaje. El mensaje está claro en todas partes en las escrituras. Necesitamos someter nuestra carne todos los días. No es una cuestión de, él ya hizo todo por mí. Sí, él ya hizo todo en el plano espiritual. Ahora nosotros alcanzarlo y ponerlo a la par, por así decir, en el plano material nuestro, es un trabajo que nosotros deberemos realizar hasta que llegue la plenitud de todas las cosas. Y cuando llegue la plenitud va a ser todo hecho perfecto por él, no por nosotros, evidentemente. Dice Aníbal, me veo identificado también con los juicios, lo estoy pasando básicamente con el ejemplo que se dio de no caer en los extremos y a veces no sé cómo estar en ese equilibrio. Bienvenido al club. Es una cosa que vamos aprendiendo medio que así a los golpes, de yendo de un lado para el otro, ¿no es cierto? Y él nos va mostrando y él nos va advirtiendo todo el tiempo, no es así y no es así, de la otra manera tampoco. No se trata de los extremos, se trata del justo medio. Entonces, cuanto más rápido aprendemos a ver cuál es el justo medio en cada situación, más aprendemos a escucharlo verdaderamente, porque sabemos, estamos cada vez más ajustados a lo que Él quiere. ¿Sí? Que a lo que él desea que hagamos. A pesar de todo, hay momentos que ya, como dije, ¿no es cierto? Hay momentos en los que hay que hablar, hay momentos en los que hay que callar, hay momentos en los que hay que hacer, momentos en los que no hay que hacer nada, ¿no es cierto? Ir prestando atención cada vez más a su voz es lo que nos hace escucharlo y obedecer la forma correcta, pero vamos aprendiendo de esa manera.
En cierta medida creo que ese camino continúa siempre. Shaul lo dijo, ¿no es cierto? Que él no dejó de correr la carrera hasta el último día verdaderamente, porque no hay un fin en este plano en el cual estamos. Entonces se termina solamente el día de la muerte, ¿no es cierto? No es que vamos a alcanzar algo. Cuando lo alcancemos nos será otorgado del otro lado, ¿no es cierto? No va a ser por por lo que hayamos hecho de bien o de mal. Lo que hayamos hecho de bien o de mal nos va a dar otro galardón, no esa justificación, evidentemente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice Blanca, gracias hermana por este estudio complejo para mí, tentativamente para repaso, sí, para complementarlo con la segunda parte, con certeza, para complementarlo con lo que falta que viene pasado mañana. Bueno chicos, gracias a todos por la presencia. No dejen de aprovechar estos tiempos sabáticos que nos están dando, ABA, que nos está brindando para poder acercarnos más a Él, ya que tenemos la oportunidad de estar un poco libres. Shalom a todos chicos, nos vemos mañana en la otra serie, seguimos con la otra mañana, así que ahí nos vemos. Shalom.